Jaime Antesana, especialista en seguridad, orden interno y narcotráfico, a quien agradecemos por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Pedir su opinión porque en Putumayo, en Loreto, como ya hemos informado nosotros a nuestros oyentes y televidentes en la frontera de Perú y Colombia, se ha registrado un enfrentamiento entre los disidentes de la FARC y la Marina de Guerra del Perú. Este hecho ha ocurrido en el centro poblado de Huapapa, en el distrito de Yaguas, en el Bajo Putumayo. Es el primer enfrentamiento entre militares peruanos y disidentes de la FARC de Colombia, Jaime. Así es. Ni en la época de la FARC hubo enfrentamientos entre las fuerzas del orden, en este caso de la Marina, ¿no? Con esta organización armada de Colombia. Y desde lo que va desde su regreso a la cuenca del Putumayo, que fue a mediados del año 2016, cuando estos decidieron no acogerse al acuerdo de paz con el gobierno de Santos y en general con el Estado colombiano. Desde ahí se les llama la disidencia, ¿no? Y volvieron acá porque evidentemente encontraron de que tres economías criminales estaban repuntando. Me refiero al de la cocaína, al de la minería ilegal en el Alto Putumayo y el tráfico de madera, que es un tema estructural que viene de mucho atrás, ¿no? Entonces, estos vuelven para, no solo en esta parte, obviamente, de la frontera peruana con Colombia, sino también con la de Ecuador, ¿no? Y básicamente con estos dos países, y también podríamos incluir a Venezuela, ¿no? La disidencia en realidad no es una disidencia política e ideológica, son disidentes que han decidido continuar con un negocio que también era parte del financiamiento de la FARC, que era la producción de coca y la producción de drogas, desde pasta hasta clorhidrato de cocaína, ¿no? Y creo que ellos la vieron muy clara de que teníamos a un vecino, ¿no? O ambos compartimos un vecino que es Brasil y que era, al día de hoy, es uno de los principales consumidores mundiales de cocaína. Quizás en el orden sería Estados Unidos, Brasil y después Europa. Claro, ahora Jaime, es preocupante y también alarmante este ingreso que se están dando de Colombia, como lo dices, Ecuador y Venezuela. ¿Lo hacen de manera individual o se han organizado ya como una organización criminal ellos? Operan como comandos de frontera y por lo tanto en el caso nuestro se hacen llamar el Frente 48, pero evidentemente ellos lo que hacen es mantener las nomenclaturas del pasado, pero lo concreto real es que ellos solo se dedican a la producción de coca, al procesamiento, al refinamiento y su envío a Brasil. Recuérdese que descendiendo del río Putumayo llegan a la triple frontera y de ahí ingresar a la vasta frontera que hay con Brasil es una cosa muy sencilla. No van necesariamente por Tabatinga, que está bajo control de efectivos policial militar de Brasil o la Policía Federal. No, ellos evidentemente toman múltiples caminos, ¿no? Para poder llegar. Entonces, ese es el negocio. Claro. O sea, pueden mantener el nombre del Frente 48, pero eso no significa que sea la FARC. La FARC ya está incorporada a la vía política legal de Brasil y tiene una representación en el Parlamento brasileño. La mayoría de ellos se plantó, se incorporó al sistema político, y lo que se llama disidencias es realmente los que se han
los que vieron en esto un gran negocio, ¿no? El gran negocio de la minería ilegal, el gran negocio de la cocaína, el gran negocio de la madera y otros delitos que pueden estar y se dan vinculados. y que se dan en esta zona, ¿no? Esta zona dominada solo por el narcotráfico y todas estas otras actividades ilegales. Esa es una zona netamente que ellos han visto pues como un comercio que están justamente incluso enfrentándose a las fuerzas del Perú, ¿no? En toda esta zona. A ver, mira, desde el 2016 que regresaron hasta el 2020 es una primera etapa. Estaban solos los disidentes, ¿no? Los ex-FARC, ¿no? Que en Colombia son llamados GAOR, grupos armados residuales, ¿no? Que por lo tanto para ellos no tiene contenido político. No es como acá en el Perú que todavía se cree que los quispe palominos son terrucos, senderistas, no. Para ellos ya en el caso colombiano han superado esto porque inmediatamente ven a qué se dedican y saben que se dedican exclusivamente a la cocaína, a la pasta. Entonces son eso, ¿no? GAOR. Y en el caso de Perú, entonces, como te decía, hasta el 2020 no tenían, no estaban solos, pero luego va a aparecer en ese año los Sinaloa, que es un grupo armado que trabaja para el cartel de Sinaloa, pero se hacen llamar los Sinaloas en la frontera de esta cuenca del Putumayo con Colombia, ¿no? Y de ahí empezó una disputa, ¿no? Por quién controlaba el negocio, es decir, quién controlaba la producción de coca, quién controlaba la producción de cocaína, y los cupos que salen de este negocio y obviamente quienes exportan más al país vecino de Brasil. Ahí hubo una disputa, entonces hubo un paro armado en febrero del 2020, impulsado por el Ejército de Liberación Nacional, que también ahora, de lo que era una guerrilla con propósitos ideológicos políticos, se ha convertido en una narcoguerrilla, ¿no? Y que entra juntamente con los Sinaloa para tomar el control del Putumayo. Lo lograron. De febrero del 2020 hacia adelante, desde el puerto Leguízamo, que está al frente del puerto Lupita, de nuestro lado peruano, en el Alto Putumayo, hasta el bajo Putumayo, que es el distrito de Yaguas. Todo eso está bajo control, en realidad, de los Sinaloas. ¿Por qué? Porque entre estas dos organizaciones armadas ha habido enfrentamientos. Uno fue en diciembre del 2021, ¿no? Donde hubo dos momentos de enfrentamiento. El 25 de diciembre, en Navidad, que provocó 15 muertos, y el otro también provocó un número equivalente. Luego, en marzo del 2022, otro enfrentamiento con un número muy alto de bajas. En realidad fue un conato de narcoguerra entre dos estructuras armadas que no son peruanas, pero que se disputaban el negocio del lado peruano y colombiano. Para el narcotráfico no existen fronteras. Para el narcotráfico, cruzar el río es un asunto de lo más normal, ¿no? Así es que el problema está en que se dejó este tiempo para que ambas organizaciones controlen territorios, tengan sus áreas de influencia, ¿no? En esa pugna, quien ha ganado más ha sido los Sinaloa, que es, como le voy a decir, un grupo armado dedicado al narcotráfico, vinculado al cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, va a entrar otra etapa ya, ¿no? Que es la de la tensa calma. Ya se dejaron a los grupos armados, a diversos grupos armados que llegan a la zona y se enfrentan cada quien por enviar droga, ¿no? Es como en el oro, ¿no?
grupos armados que se forman para trasladar la droga, porque es un negocio redondo, es un negocio muy preciado y genera estructuras criminales que quieren disputar esas cargas en el trayecto Claro, hacia Brasil. ahora estamos hablando del Putumayo, tú nos estás relatando bien, está bajo el control de Sinaloa. Si se permite, Jaime, y si no se hace algo, o no sé, mediante inteligencia, las Fuerzas Armadas, el avance de estos grupos, habrá zonas peruanas bajo el control del crimen, más zonas peruanas bajo el control del crimen. Por supuesto, pero no se trata de crimen interno, Ujú. porque el Perú tiene también sus propias organizaciones armadas, ¿no? Se trata de organizaciones transnacionales, Mm. ¿no? Tanto la disidencia que opera en las fronteras de Perú, Ecuador y Venezuela, ¿no? Este, son una organización transfronteriza que no pertenece al Perú. Y los Sinaloas tampoco es una organización peruana. Sin Claro, embargo, ellos tienen el control del Putumayo peruano. O sea, claro. ellos tienen el control. Lo que pasa es que se han dividido territorialmente, ¿no? Se han dividido territorialmente. Hay una parte de la cuenca del Alto Putumayo que pertenece, que está en manos de la FARC. La FARC, o por lo menos la disidencia ex-FARC, ha querido recuperar todo el control, porque recuerden que históricamente la FARC tomaba al Putumayo peruano como una zona de retaguardia. Es decir, en los tiempos en que era FARC, ellos entraban a territorio peruano, pero en términos pacíficos. Era para una zona de descanso, de habituallamiento, ¿no? De repliegue. Pues bien, eso ha cambiado, ¿no? Ahora ellos están como las dos organizaciones que tienen el control territorial del negocio, tanto de la coca, de la producción de coca, ellos mismos se dedican a eso, también permiten que otros les abastezcan de coca, ¿no? Y de pasta y cocaína. Ellos mismos se dedican a ese negocio. Por lo tanto, no son grupos armados cualquiera, son grupos armados que han logrado, ¿no? Hacer una división del trabajo para que haya quienes se dediquen a la coca, otros al procesamiento, otros al refinamiento y una estructura armada de control territorial, ¿no? Entonces, el problema acá es que desde que PPK entró, que fue en julio del 2016, sabiendo que la FARC había vuelto y que lo había advertido quien habla, porque escribió un artículo al respecto en ese tiempo, no se hizo absolutamente nada. Entonces, nada, o sea, ha habido intentos de hacer planes, de Y en hacer la actualidad se está operaciones, haciendo algo, Jaime, en la actualidad? nada, salvo este enfrentamiento del domingo, que fue como consecuencia de que se encontraron en la parte de Guapapa, ¿no? A la altura de Guapapa se encontraron una embarcación de la Marina Ujú. y un yate de los disidentes. Entonces, estaban frente a frente. Entonces, ahí es donde empieza el tiroteo o el enfrentamiento. Y bueno, evidentemente, ahí logran eh, abatir a un disidente y los otros tres logran salir del punto de enfrentamiento. La pregunta es si este enfrentamiento obedece a una lógica de combate contra el crimen organizado del lado de las fuerzas del orden, en este caso de la Marina, ¿no? O fue simplemente un hecho Un encuentro circunstancial, circunstancial, ¿no? ¿no? Claro. Claro, porque hay otras veces en que se ha encontrado la Marina con un yate muy grande del Sinaloa. Eso ocurrió en julio del 2022. Se miraron cara a cara y pasaron sin hacerse daño, Ah. ¿entiendes? O sea, en cambio ahora se encontraron en el río Putumayo, pero del lado peruano, y hubo este enfrentamiento Y esto puede con una. marcar futuros enfrentamientos, pues, ¿no? Eso podría, Ujú. pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde de varios gobiernos, sobre todo de Vizcarra, luego este gobierno, han intentado hacer algo, pero todo se ha quedado en planeaciones, todo se ha quedado
operativos sin ejecutar. De ahí que yo en el artículo señalo de que Vizcarra quiso él personalmente conducir un bombardeo de zona de plantaciones de coca. Pues así no se erradica, ¿no? Así no se erradica y solo tuvieron que bombardear unas chacras y tuvieron que salir del Putumayo porque evidentemente la FARC tiene armas contra helicópteros. Recuerden que la FARC tiene capacidad para poder derribar helicópteros. Si los Quispe Palomino pudieron derribar hasta 3 helicópteros, claro, ¿no? Si, estando en 10 veces más lejos de su capacidad militar y tecnológica, la FARC sí puede derribar helicópteros. Jaime, entonces, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, no hay una planificación, no lo ha habido desde anteriores gobiernos y ahora con la presidenta Dina Boluarte tampoco habría una planificación para ingresar y enfrentarse a estos narcotraficantes profesionales, ¿no? Como tú los estás comentando, tanto los Gaor, Sinaloa, que han tomado prácticamente todo este terreno peruano. Bueno, Gaor es el nombre que se le da a todos los grupos armados residuales y organizados. Gaor, ¿no? Lo que te digo es que para el Estado colombiano ellos son Gaor. O sea, tanto la disidencia como los Sinaloa, como el ELN. Es todo el grupo conglomerado. Ellos son Gaor, grupos armados residuales organizados. No tienen contenido ideológico ni político, porque se dedican exclusivamente a la droga y también a la minería ilegal. Entonces, a medida que va avanzando la minería ilegal, también se ha incorporado ese rubro a su negocio, como lo es en el Perú, claro, ¿no? Entonces, igual, el asunto está en que lo que hoy tenemos es que nuestro territorio de la provincia del Putumayo, que pertenece a Loreto, está bajo control de la disidencia ex-FARC y de los Sinaloa. Esa es la verdad. Claro. Y esto se ha hecho, ¿por qué? Porque no se quiso hacer nada. Además, el modus operandi... Pero no se está haciendo en la actualidad nada tampoco, a eso es lo que me refiero. O sea, que no se ha hecho antes... No, o sea, más allá de lo que ha habido este domingo, que hacia el mediodía, de una colisión, no tengo conocimiento de que esto pertenezca o obedezca a un plan para poder enfrentar el crimen organizado en esta parte de Putumayo. Por lo tanto, está en manos del narcotráfico, ¿no? Está en manos de estos dos grupos armados. También hay otros pequeños grupos armados que trabajan para uno y otro, ¿no? Porque así son las zonas de negocio de la droga, como son las zonas de la minería, donde surgen diversos grupos, estructuras para asaltar droga o para dar protección a las cargas que salen, ¿no? Entonces los grupos se enfrentan cuando se produce, pero son enfrentamientos entre ellos, son ajustes de cuentas que ocurren entre narcos. De eso hay a granel. Eso no sé si está entrando a la estadística de las cifras de homicidios que está ocurriendo en el Perú, pero por lo menos yo creo que el abatido del día domingo sí debe entrar a las cifras de los homicidios, porque el narcotráfico está mostrando cada vez más que empieza nuevamente a asesinar con más intensidad. Ha habido en el BRAE un ajuste de cuentas, ha habido también en Andahuaylas, o sea, en varios lugares, así como la minería ilegal ha mostrado con la masacre de 13 en el día 26 de abril, claro, que mata, que asesina, que es capaz de masacrar, ¿no? Lo mismo los Quispe Palomino en mayo del 2021 hicieron una narcomasacre, ¿no? En San Miguel del N. O sea, es decir, que el narcotráfico, como la minería ilegal, como la extorsión, asesinan a personas, claro, ¿no? Y se convierten en factores de la inseguridad que vive el país. El problema del Putumayo es que al tener 12 grupos armados que no son peruanos, sino son transnacionales, tienen el control y encima se enfrentan a balazos y dejan muertos regados a uno y otro lado de las fronteras de estos dos países, de Perú y Brasil, Perú y Colombia. Bien, lamentable situación, muy preocupante, y gracias, Jaime, por este recuento, estos detalles.
para tomarlo en cuenta, ¿no? Y la alerta pues al gobierno y sobre todo vamos a entrar ya justamente a lo que es una etapa electoral para las próximas elecciones de abril de 2026. Muchas gracias, Jaime. Nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Jaime Antezana, especialista en seguridad, orden interno y narcotráfico aquí en RCR. Hasta otra oportunidad. Un abrazo, Jaime. Muy, muy amable. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amable.